¿Se justifica legalmente una intervención militar en Venezuela? ¿Cuáles son las alternativas viables que ofrece el ordenamiento jurídico internacional para resolver la emergencia humanitaria en la nación sudamericana? Estaremos analizando estas y otras preguntas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia, un espacio que privilegia la amplitud de las ideas y el análisis independiente del acontecer nacional e internacional. Antes de comenzar, quería agradecer enormemente sus comentarios positivos sobre el programa. Algunos me han preguntado cuál es la mejor manera de comunicarse directamente conmigo. La red social que más uso, la que me gusta más, es LinkedIn. La cuenta es la misma, Claudiopedia. He dejado abajo un link, un enlace para que me sigas y así nos mantengamos en contacto más directo. Ahora sí, en esta entrega vamos a analizar la intervención militar y la intervención humanitaria desde el punto de vista estrictamente jurídico del derecho internacional. Por esta razón, invité al doctor Adolfo Salgueiro, profesor emérito de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Derecho Internacional Público. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires, continuó sus estudios de posgrado en interesantes y prestigiosos centros académicos internacionales, incluyendo la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York, y después en la Academia de La Haya de Derecho Internacional. El profesor Salgueiro también escribió como columnista por muchas décadas en el diario El Universal y así como yo fue echado decentemente cuando el diario cambió de línea editorial. Ahora tiene su columna los días sábados en el diario El Nacional. El doctor Salgueiro, debo decir que fue mi profesor preferido en el pregrado, no solo porque compartíamos intereses comunes por los asuntos internacionales, sino también porque sus lecciones fueron de clase mundial. Luego, fuera de Venezuela, esa formación me ha servido para desenvolverme como pez en el agua en los distintos ámbitos académico y profesional, razón por la cual naturalmente estoy profundamente agradecido. Pero antes de ir a la entrevista, veamos mi editorial. Hoy quiero explicarles por qué desde el derecho internacional está justificada una intervención militar o humanitaria en Venezuela. Primero quiero comentar una postura que no es nueva, pero que curiosamente no ha sido planteada en relación con el caso venezolano. Me refiero a lo que se denomina en el derecho internacional como el principio de legítima defensa anticipada y preventiva. Con fundamento en este principio, Estados Unidos podría intervenir en Venezuela si considera que la dictadura de Maduro es una amenaza a su seguridad nacional. Ello para evitar que esa amenaza real se materialice con consecuencias mayores que lamentar posteriormente. Los Estados Unidos han utilizado esta doctrina en muchas ocasiones a lo largo de su historia. El principio fue objeto de gran polémica mediática a inicios de la década pasada, cuando la administración del presidente Bush fundamentó su política de ataques preventivos contra el terrorismo a partir de este principio. El Estado de Israel también es adepto a esta práctica, con la cual justificó, por ejemplo, la Operación Ópera en 1981, que nada más y nada menos destruyó un reactor nuclear que estaba construyendo por aquellos días el dictador Saddam Hussein para producir armas de destrucción masiva. Por su parte, el principio de defensa legítima, anticipada y preventiva fue uno de los fundamentos jurídicos de Colombia en el año 2008
para penetrar en el territorio ecuatoriano y dar de baja a alias Raúl Reyes, la operación Fénix. Ahora bien, ¿es este principio una ocurrencia alocada de unos extremistas de derecha? Pues para nada, en absoluto. Es una tesis defendida por grandes pensadores y autoridades como el mismo Hugo Grocio, considerado padre fundador del derecho internacional, y más recientemente por el juez o el ex juez del Tribunal Internacional de Justicia, Sir Robert Jennings. Además, hay algo que no es objeto de debate, y es que ni la ONU ni cualquier otro ente internacional tienen competencia para determinar qué representa o qué no representa una amenaza a la seguridad nacional de un país. En este caso, Estados Unidos, única y exclusivamente como país soberano, es quien puede decidir si Venezuela es o no una amenaza a la seguridad nacional de la nación norteamericana. Habiendo planteado la validez del principio de legítima defensa anticipada y preventiva, la pregunta obvia o natural es la siguiente. Ok, ¿y cuándo se aplica este principio? Bien, en las últimas décadas Estados Unidos ha efectuado acciones preventivas en dos casos, en casos de los llamados estados forajidos y para combatir el terrorismo. La pregunta natural en este caso es, bueno, ¿y esto aplica para Venezuela? Para saberlo, tendríamos que evaluar si Venezuela representa o no una amenaza real a la seguridad de los Estados Unidos. Pasemos revista rápidamente. La dictadura ha vendido petróleo iraní haciéndolo pasar como petróleo de PDVSA para bypassear las sanciones que le fueron impuestas a Irán, cometiendo de esta manera fraude al sistema financiero de Estados Unidos. Cosa que posiblemente puede volver a ocurrir porque se han emitido sanciones nuevamente en contra de Irán. Y este es un aliado estratégico de la dictadura de Venezuela. La dictadura blanquea dinero y está involucrada en casos de corrupción transnacional, utilizando dólares y distorsionando el sistema financiero estadounidense. La dictadura envía drogas a Estados Unidos con el doble propósito de afectar a su sociedad y de beneficiarse económicamente. La dictadura tiene convenios armamentistas con Rusia y con Irán, estos convenios sobre armamento de corto y largo alcance. La dictadura ha provocado el éxodo masivo de cientos de miles de venezolanos hacia los Estados Unidos, lo cual podría representar una alteración de la economía norteamericana y de sus servicios de asistencia social si esto sigue incrementándose. La dictadura otorga pasaportes a terroristas que podrían ingresar a los Estados Unidos y atentar contra la nación norteamericana. Saque entonces usted sus propias conclusiones. En definitiva, con una intervención anticipada y preventiva, te evitas perder tiempo en las Naciones Unidas. Es decir, ¿cuáles son las alternativas jurídicas que existen para buscarle una salida a este problema en el ámbito internacional, además de esta que he comentado? Pues ahí está la llamada responsabilidad de proteger, la cual justifica una acción preventiva ante tres escenarios: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El tema es que requiere la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También está sobre la mesa la intervención humanitaria, que es distinta a la responsabilidad de proteger, por cierto. La intervención humanitaria no es preventiva, sino ex post facto. Es decir, justifica una intervención con componente militar una vez que ocurrió ya sea genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Esta figura no requiere de la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino de una fuerza multilateral de países aliados. La intervención humanitaria no puede ser unilateral. Ambas justificaciones jurídicas
aplican en Venezuela, tanto la responsabilidad de proteger como la intervención humanitaria. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela se han cometido los más graves crímenes y es bastante probable que estos crímenes, estas atrocidades continúen siendo cometidas, perpetradas por la dictadura de Venezuela. Sin embargo, tengo que ser serio, honesto con ustedes, hay alta probabilidad de que la tesis de la responsabilidad de proteger se convierta en una causa perdida, toda vez que Rusia y China podrían vetar esta iniciativa a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En conclusión, creo que la acción preventiva unilateral o multilateral es la justificación jurídica más contundente y más rápida. A los amigos de Washington que están trabajando para la liberación de Venezuela, ¿quieren mi recomendación técnica sobre el camino jurídico internacional? Se los digo en orden de prelación. Primero, hablen de legítima defensa anticipada y preventiva. Segundo, insistan en la intervención humanitaria. No hablen más de la responsabilidad de proteger. Tercero, presionen al Departamento de Justicia para que eleve las sanciones de los FARC a las Cortes, particularmente a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Le hice algunos de estos planteamientos a mi invitado, el doctor Adolfo Salgueiro. ¿Cuál fue su reacción? Veamos. Profesor Salgueiro, para muchos el derecho internacional y los esfuerzos diplomáticos son una pérdida de tiempo. ¿Cuál es su opinión? Mira, hay que tener en cuenta lo siguiente. La diplomacia, las negociaciones internacionales tienen la característica de que cuando son exitosas nadie se da cuenta. Es una cosa que parece que todo sigue caminando sobre rieles y justamente pasan a ser objeto de la prensa, del escándalo, de la violencia cuando no son exitosas. Vale decir que el mundo que se desenvuelve más o menos pacíficamente o civilizadamente tiene una gran dosis de diplomacia que permite eso. Y al mismo tiempo tiene algunas pústulas que son las que han hecho que eso no sirva, pero son las más notables. Por ejemplo, para llevarlo al campo que la gente puede entender, nosotros podríamos decir que el derecho penal no sirve para nada porque hay, o el Código Penal, porque hay continuamente violaciones o homicidios. Yo más bien diría lo contrario. Justamente muchísimas veces que a lo mejor a uno le hubiera dado ganas de cometer un delito, no lo comete porque sabe que hay una norma que eventualmente lo puede alcanzar y castigar. De manera que a lo mejor esta similitud puede ser de alguna ayuda en la comprensión. Estoy totalmente de acuerdo. Pasando a otro tema. Recientemente hubo un toma y dame público entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el embajador Luis Almagro, y el representante de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco. El embajador Almagro dice que la situación de Venezuela justifica una intervención militar. Yo estoy de acuerdo con él. Y a su tiempo, Vivanco afirma que el derecho internacional solo permite el uso de la fuerza en casos de genocidio, por ejemplo, y que un escenario como ese de genocidio no existe en Venezuela. A su tiempo, Almagro respondió lo siguiente: la responsabilidad de proteger consiste en evitar que suceda, y entonces no debemos esperar que Venezuela se convierta en Ruanda, hay que evitar que sea Ruanda. Y luego dice que la responsabilidad de proteger no es contar muertos. Entonces tengo dos preguntas para usted, profesor Salgueiro. Sobre el debate Almagro-Vivanco, creo que están hablando de cosas distintas, pero ¿cuál sería su impresión? Y por otra parte, desde el punto de vista normativo, es decir, del derecho internacional público, ¿considera que están dadas las condiciones para una intervención internacional en Venezuela?
Bueno, el debate entre el secretario general de la OEA y el encargado para América Latina de Human Rights Watch no debió haber tenido lugar, porque al fin y al cabo, ambos dos están del mismo lado. Y este debate o este malentendido surge por una declaración, a mi modo de ver, imprudente del secretario general que realizó mientras estuvo en Cúcuta visitando a los refugiados venezolanos del lado colombiano del puente internacional. Los videos muestran que en esa oportunidad el secretario Almagro estaba muy emocionado. Un muchacho vino y se le arrodilló pidiéndole ayuda, la gente lo empujaba para tratar de obtener su atención, y el momento fue un momento emotivo donde él hizo una afirmación que tal vez yo pueda compartir en su sentido, pero que indudablemente es algo imprudente para salir de bocas del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Así pues, el señor Vivancos, eso fue lo que le reclamó, diciendo que no estaban dadas las condiciones para una intervención, etc. ¿De qué clase de intervención está hablando uno y está hablando el otro? Yo creo que Almagro hablaba de intervención en general, que podía eventualmente incluir la faceta militar, y es por eso que Vivancos dijo que no estaban dadas las condiciones para que eso ocurriera. Yo coincido, pese a que admiro mucho el coraje de Almagro, coincido en que las condiciones para una intervención militar destinada a derrocar el gobierno no están dadas, y mucho menos para que esa intervención fuera unilateral por parte de un Estado. Posiblemente podrían convenirse una intervención multilateral americana, como americana de los Estados de América, no de los Estados Unidos, como ha ocurrido en oportunidades similares en África, pero no una intervención militar destinada a producir un cambio de régimen, porque eso tiene, por más que a mí me gustaría mucho que cambie el régimen para que no haya duda ninguna, y apoyaría posiblemente cualquier alternativa que fuera en ese sentido, pero tú me estás preguntando por el derecho. Yo creo que lo que sí están dadas son las condiciones para una intervención humanitaria. La intervención humanitaria, si el que va a recibirla no la quiere recibir, tiene que ser hecha por la fuerza, porque no veo yo cómo se pueden llegar al puerto de La Guaira o de Puerto Cabello o de Maracaibo con un buque para repartir comida si está el ejército y la milicia venezolana en el puerto tratando de impedirlo. La otra forma es lanzar alimentos y pertrechos por paracaídas, que creo que es bastante más difícil. De manera que condiciones para intervención humanitaria sí hay, en tanto y en cuanto hay carencia alimenticia, la población disminuye de peso, los niños están desnutridos, los hospitales están desprovistos, la gente se muere, y eso está relacionado con las recientes resoluciones de Naciones Unidas de el derecho a proteger y la obligación a proteger. Inclusive hay desde hace unos 15, 20 años se viene desarrollando. Yo he hecho algunas
contribución al respecto, la doctrina no solo del derecho a la asistencia humanitaria, sino la obligación a la asistencia humanitaria. Fíjate tú, por ejemplo, en materia de derecho interno, y ahí tiene algo que ver lo que decía Almagro. Si yo estoy en mi casa viendo televisión y siento a la señora de al lado de la casa que está gritando, pidiendo auxilio porque el marido la quiere apuñalear, y yo tengo el derecho a ir a interponerme, a decir, a hacer algo, no a que me peguen una puñalada a mí, sino a evitar un hecho de sangre, sí tengo el derecho. Y en mi conciencia no tengo hasta la obligación de hacerlo. Llevando esto al derecho internacional, si hay, por ejemplo, una catástrofe humanitaria, natural, como la que acaba de pasar en estos días con un terremoto y consecuente tsunami en Indonesia, tenemos que estar esperando a ver si el Estado pide, si la embajada en Washington pregunta, o a ver si tal, qué sé yo. No, existe el derecho a ir a ayudar y existe la obligación, porque en nuestro mundo la solidaridad es un valor cultural que está en todas las religiones y que por lo tanto nos obliga a ser solidarios con nuestros congéneres. Y eso lo veo yo de esa manera. Ahora, que Almagro puede llevar esto a niveles más altos, o niveles de fuerza, y que el otro quiera mantenerse más en el tema del derecho, forma parte de toda esa gama de grises, porque todo esto es materia de interpretación. Si el derecho nacional o internacional pudiera ser blanco o negro, las computadoras resolverían todos los asuntos y no habría necesidad ni de abogados ni de jueces. Está bien, pero una intervención humanitaria tendría que involucrar la salida de Maduro por las buenas o por las malas. Si no, estamos aquí fantaseando. ¿Usted está de acuerdo? Sí, es correcto. Seguramente que ocurriría así, porque un gobierno que ha hecho una cuestión fundamental de negar la crisis, tanto económica como humanitaria, y que se opusiera por la fuerza a que ella llegara, si esta ayuda llegara, implicaría seguramente la caída del gobierno. Mira, yo creo que querer enmarcar las cosas en blanco y negro exclusivamente es un error, porque la vida y la política, y particularmente la política internacional, se desarrolla dentro de la gama de los grises. Muy bien, ¿y cuáles serían las otras alternativas también pertinentes que ofrecería el derecho internacional para intentar resolver la crisis en Venezuela? Tengo en mente la ruta de la Corte Penal Internacional y la alternativa de la Convención de Palermo. Lo que pasa es que unas cosas son sanciones, las sanciones son unas, las sanciones funcionan, son antipáticas, los que las reciben no les gusta, protestan, pueden tener algo de razón, alguien se erige en policía internacional, lo que tú quieras, pero las sanciones que son una forma de promover, de incentivar la corrección de conductas. Lamentablemente, la realidad nos indica que quien tiene la posibilidad de imponer sanciones es aquel que tiene el poder para hacerlo. Si Estados Unidos te pone una sanción que impide a alguien circular por el circuito financiero norteamericano, es una sanción muy grave. Si Costa Rica pone una sanción que impida circular por el sistema financiero costarricense, es una sanción que no tiene un valor práctico.
Eso por una parte. En segundo lugar, tú, ¿qué es lo que me estabas, la segunda, la Convención de Palermo y la Corte Penal Internacional? En cuanto a las personas que son quienes hacen las acciones malas, las acciones buenas o malas de los estados las llevan adelante quienes controlan el aparato estatal, generalmente el Poder Ejecutivo. Entonces hay un marco jurídico para castigar a quienes se comportan mal en esa materia. Ese marco jurídico es, por un lado, la Corte Penal Internacional, que no tiene todavía una experiencia suficientemente activa como para poder decir si es buena o es mala. Pero lo que pasa es que la Corte Penal Internacional atiende asuntos que son de mucho impacto mediático, y cuando se produce impacto mediático se produce inquietud por parte de la gente que pide tiempos más rápidos que los que el Estatuto de Roma permite dentro de su mecánica. Y la otra es la Convención de Palermo. Para quienes nos están viendo y escuchando, la Convención de Palermo castiga el crimen transnacional organizado, partiendo de la base de que si el delito trasciende las fronteras, el castigo también debe trascender las fronteras. Y para eso se pide que haya un delito que trascienda las fronteras, un grupo que lo cometa, por lo menos de 3 personas, y que haya unas víctimas. Ahora, eso ya ha tenido alguna éxito. Si tú te pones a ver, Convención de Palermo, la cuestión de la corrupción en la FIFA, el organismo internacional del fútbol, donde se desató un gran escándalo por comisiones cobradas para obtener la sede en un lugar y el otro y tal, y ese tipo de cosas. En el caso de la FIFA, el fiscal general, el fiscal del Circuito Sur de Nueva York, en uso de las atribuciones que eso le confiere, pidió la extradición de algunos funcionarios de la FIFA a los que se acusa de corrupción, entre ellos nada menos que a Esquivel, el que era presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, quien fue puesto preso en Suiza, extraditado a los Estados Unidos, y está preso en los Estados Unidos acusado de esa actividad y en función del marco de esa convención. De manera que ahí creo que hay un hecho mediático tal, donde se demuestra un cierto éxito. Creo que habría un problema de inmunidades allí, ¿no cree? Momentico, los jefes de Estado tienen inmunidad, eso es cierto, pero la inmunidad se le quita por un mandato de la Corte Penal Internacional. Tú mismo, en conversaciones que hemos tenido, me has mencionado el caso de al-Bashir, el presidente de Sudán. El presidente de Sudán es presidente de Sudán, tiene inmunidad, pero tiene una orden de arresto internacional. Si él viaja a algún lugar donde no sean los países amigos suyos que le dan cobijo, si viaja a un lugar de esos, seguramente que lo van a meter preso. Por eso que no va a ninguno de esos países. Vale decir que la inmunidad dura mientras dura, pero tiene sus excepciones. Además, la inmunidad dura mientras la persona ostenta el cargo que ostenta. En el caso del principio de la justicia universal, que le fue aplicado a Pinochet cuando estaba en Londres gozando de vacaciones y fue hecho preso, él no tenía ninguna inmunidad. Ese tema fue discutido. Un ex jefe de Estado, senador de la República de Chile, no se le reconoció ninguna inmunidad y fue preso.
Ok, estamos de acuerdo con respecto al Estatuto de Roma, pero la pregunta estaba relacionada con la Convención de Palermo. Me explico. Quizás hay un obstáculo porque una cosa es un mafioso y otra cosa es un mafioso jefe de Estado. Maduro, el presidente Nicolás Maduro, fue reconocido como tal recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas y como tal estaría sujeto a las inmunidades que ofrece el derecho internacional a los jefes de Estado. Según entiendo, la Convención de Palermo no establece el levantamiento de la inmunidad diplomática a mafiosos en funciones de Estado. Mira, no tengo certeza, tengo la impresión de que lo que tú estás diciendo es correcto, pero al mismo tiempo digo y deseo que la inmunidad no le dure mucho porque no vaya a seguir mucho tiempo siendo jefe de Estado. De manera que la diferencia entre uno y otro escenario es un poco de tiempo antes y un poco de tiempo después. Muy bien. Por último, profesor Salgueiro, hablemos ahora del derecho interno de los Estados Unidos. Las sanciones del Departamento del Tesoro en contra de Maduro y otros miembros de su organización criminal son de naturaleza administrativa. Le pregunto, ¿podría ser un camino factible que las Cortes de Estados Unidos procesen penalmente estos casos? Mira, echarle mano a un jefe de Estado en ejercicio implica una misión militar o una misión de comando a todas luces aparentemente ilegal, aunque pueda ser justificada políticamente. Los Estados Unidos tienen una jurisprudencia cuestionable. Si no estoy aquí para decir si está bien o está mal, pero hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dice que cuando una persona acusada de un delito, el que fuere, sea gravísimo o genocidio o lo que sea, es traída a la jurisdicción de los Estados Unidos sin tener en cuenta en qué forma fue traída, está sujeto a los tribunales norteamericanos. Ese caso fue aplicado, la jurisprudencia viene de un caso en el que un agente del antinarcótico de los Estados Unidos que estaba haciendo investigaciones en México fue asesinado por un delincuente, un miembro de los carteles mexicanos. Se llamaba Camarena, no me acuerdo si Camarena era el que lo asesinó o el agente. El gobierno de los Estados Unidos, a través de sus organismos policiales, trajo al asesino a la jurisdicción de los Estados Unidos, donde se discutió si su presencia era legal o ilegal por cuanto había sido traído a la fuerza. Y la Corte Suprema dijo que era legal y lo juzgó. En el caso de Noriega, fue la aprehensión de un jefe de Estado en ejercicio, al que se había refugiado en la Nunciatura Apostólica en la ciudad de Panamá, y que a través de métodos de acoso muy graves lo hicieron salir y le echaron mano y lo trajeron a jurisdicción de los Estados Unidos. Luego fue extraditado a Francia, donde fue juzgado y donde fue condenado y sirvió condena, volvió a los Estados Unidos, etc. Y ese era un jefe de Estado en ejercicio. De manera que, como la pregunta tuya se refiere a la jurisdicción norteamericana, por eso te dije, te explico cómo es,
no es que esté abriendo juicios de valor acerca de si es bueno o si es malo. Profesor Salgueiro, siempre un honor conversar con usted. Me complace mucho. Un saludo a tu persona, a la que aprecio desde los tempranos años cuando te estabas iniciando en estas lides, y admiro por lo que estás haciendo hoy. Muchas gracias. Bien, esto ha sido todo por hoy. La cita es para el próximo domingo, cuando tendremos otra entrega de Claudiopedia. Recuerda que puedes enviarme tus mensajes a través de las redes sociales. Ya te dije que la que prefiero es LinkedIn. Abajo está el enlace para que me sigas. Y recuerda también suscribirte a mi canal de YouTube, Claudiopedia. Hasta pronto.